Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. Lo que no sabías un día viernes, el último del mes. El último viernes del mes, un día, por ejemplo, para planificar viajes, y nada mejor que ver guías de turismo a esta hora. Mira. Y un listado realizado por la revista de viajes Travel and Tour, que hace todo lo contrario, no promociona lugares para visitar, sino que te dice cuáles son los lugares que ya no vale la pena visitar. Fíjate. ¡Wow! Pero mira, es una buena opción también saber eso. Una lista negra del turismo, fíjate. Y claro, dicen los autores de este estudio que estos sitios en general, por ejemplo, o se encuentran abarrotados de gente, o son demasiado caros, o en otros casos son lugares estresantes, o en otros casos también son solo un atractivo de Instagram, pero no son tan reales. Yo no te puedo creer el que está en primer lugar, porque me muero de ganas de conocerlo. Y queda aquí cerca igual. Este listado incluye a Machu Picchu. Sí. En la localidad de Aguascalientes, dice, la puerta de entrada a Machu Picchu, los visitantes se enfrentan precios elevados en alojamiento, transporte, alimentación, largas colas, servicios colapsados y falta de organización. A mí lo que más me da nervio de Machu Picchu es llegar y que esté todo nublado. Bueno, es cierto. Y uno no tiene muchos días en general, claro, de viaje. Entonces, llega nublado y la foto, obvio, y conocer desde arriba. Como los que van a Torres del Paine, por ejemplo. Claro, sí. Esos dos lugares me dan miedo porque nada que hacer. Bueno, también están Venecia, por el encarecimiento de la vida y también por esta congestión que hay de turistas, ha habido protestas también. Bali, en Indonesia, está en la lista porque sufre de contaminación y la pérdida de su carácter espiritual, dice. Bueno. Kioto, en Japón, porque en barrios tradicionales hay incluso restricción para tomar fotografías. Entonces no vaya a Kioto, dice esta lista. Para el influencer instagramer no sirve. Y otro que está muy de moda en Instagram, Reykjavik y el Círculo Dorado en Islandia. Hay presiones extremas sobre su infraestructura natural. Y el último de esta lista es Santorini, en Grecia, que recibe hasta 18.000 cruceristas diarios, lo que ha deteriorado la calidad de vida. Hace poquito me dijeron, en lista negra del turismo. Hace poquito me dijeron que Santorini no era como se veían las fotos. Bueno, ahí está entonces, aparece esta lista en la revista Travel and Tour World, para que usted, si quiere verla, se desencante si es que lo estima necesario. No lo sabías. Ahí se empezó a escuchar un poquito la voz del inconfundible, la única. Qué pena que ya no está con nosotros, pero siempre en nuestros oídos y en nuestro corazón, Whitney Houston, que un día como hoy alcanzó el número 1 en el ranking Billboard, pero en 1987, el ranking Billboard Hot de los 100 más escuchados con I Wanna Dance With Somebody. Esta debe ser la canción más ochentera, pero así de esencia, de Whitney Houston. Obviamente en esos años en que las voces femeninas del pop empezaban a surgir, ¿no? Cyndi Lauper por un lado, Madonna por otro lado, y Whitney Houston estaba allí también con su propia propuesta, pero esta canción justamente debe ser el hit más auténticamente ochentero. Porque además súper bailable, viste que Whitney Houston tiene algunas baladas románticas, es como la onda del guardaespaldas, pero también estas bailables son bien ochenteras, es verdad. Así es, un día como hoy entonces fue un hit a nivel mundial, esta canción de Whitney Houston. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. En un día viernes, último día hábil previo a la elección primaria de este domingo, es bueno conversar con Claudio Fuentes, que ya nos acompaña, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. ¿Cómo está, Claudio? Buen día. Hola, Claudio. Buen día. Felices de tenerte para analizar lo que se viene este fin de semana, el domingo, más allá de las cifras que se especulan, más allá de los ganadores y perdedores también que vamos a analizar el día lunes. ¿Qué tanto influyó en esta última etapa de las primarias los medios de comunicación? Escuchaba a Ascanio Cavallo, que hacía un análisis al respecto y decía que al principio existía mucho esta frase de que no prendió, pero que los medios tenían una responsabilidad al respecto, sobre todo la radio y la televisión. Sí, yo creo que el hecho que haya habido más debates incentivó la participación y sobre todo el debate. Se tensionó también un poco. Siempre este tipo de primarias requiere un clima tensionado, como agudizar ciertas contradicciones entre los candidatos, porque si no, no motiva. Y yo creo que
una de las faltas del problema que tiene, bueno, en el caso del progresismo, es que uno decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia así sustantiva? Entonces es muy difícil encontrar diferencias entre ellos, porque más o menos hay más acuerdos. Después del estallido social, yo creo que se aproximaron ciertas posiciones. Entonces, claro, habría que ir a buscar a Cuba más o menos el problema, o a Venezuela, para encontrar diferencias. Yo creo que al final se aceleró eso un poco, y también cambió la agenda, porque acuérdense ustedes que hace un mes estábamos hablando de los casos de corrupción, o sea, estaba tomada la agenda por otros temas, y ahora yo creo que se centró más y una intensificación de los debates, o sea, 10 debates en radio, televisión, genera ciertamente un poco más de atención. Sí, ahora respecto siempre del contenido de los programas, el contenido de las candidaturas, hay debates respecto de cuánto sirve una campaña para mostrarlo, ¿no? Y si realmente se queda el debate en eso, en el contenido, o finalmente el electorado se queda solo con los mensajes, los eslogans o la propaganda, la canción, qué sé yo. ¿Fue aprovechada este periodo de primarias para que los candidatos pudiesen mostrar realmente su programa? Muy poco. De hecho, yo creo que hay muy poco programa. O sea, en términos de sustantivo, uno dice, ya, a ver, recordemos qué es lo que se debatió en contenido, y deben haber 2 o 3 cosas y nada más. Entonces, muy poco centrado en contenido, en programática. Es por eso, porque programáticamente no hay tanta diferencia. O sea, los lleva a seguridad. A ver, todos van a querer aumentar carabineros, mantener las reformas que se están haciendo. Entonces, no hay así como grandes diferencias. De hecho, cuesta sacar a los candidatos cuando uno habla con ellos de seguridad. Claro, además. Uno trata de preguntarles por otras prioridades, y se entiende que hay un programa más allá, pero uno les dice, dejemos seguridad de lado, y aún así involucran el Claro, tema. entonces, si ustedes se fijaron en la campaña y en el tipo de por ejemplo, en la franja, en los avisos en las redes, estuvo muy centrado en 2 ámbitos. Uno, los atributos personales, particularmente Janet Jara, que explotó mucho el tema de lo que se llama habilidades blandas. A mí no me gusta mucho ese término, pero eso es lo que se usa, de la empatía, la cercanía, yo soy como ustedes, yo vengo de Conchalí, todo ese tipo de historias. Entonces, muy fuerte eso, y yo creo que pegó mucho, y sobre todo en jóvenes, y en mujeres populares, que es donde ese es el problema del gobierno. Y por otra parte, Toá explotó mucho las habilidades más de gobernabilidad, de experiencia, o sea, como esa parte. Y el segundo ámbito, aparte de los atributos personales, tiene que ver con este clivaje de concertación versus no concertación, que Winter jugó mucho ese rol, sobre todo al principio. Y vamos a ver si le va a ayudar a conseguir votantes en ese sentido. Claro, en la previa, al menos en la foto inicial, no se ve Winter con buenos números en las encuestas. El último que hubo, la última foto antes de la veda de las encuestas, no lo mostraba muy bien posicionado respecto de Jara y Toá, que eran las 2 candidatas más fuertes. Allí parece estar la pelea, pero bueno, más allá de eso, obviamente hay una percepción de que esta comunicación entre el Partido Comunista y el socialismo democrático a futuro no va a ser necesariamente tan llana o tan fácil de lograr, ¿no? Depende. A ver, es que veamos los escenarios, porque depende mucho de qué tipo de escenario y qué vamos a ver el domingo. ¿Por qué? Porque aparte de esta presidencial hay una parlamentaria. Entonces, si ustedes nos ponemos en la mente de los parlamentarios tienen un incentivo que es ganar, ¿cierto? Y por lo tanto se van a subir al árbol que les dé la mejor sombra. Si a Jara, por ejemplo, estoy pensando en escenarios, si Jara logra más de 1 billón de votos, es competitiva. Y por lo tanto eso va a hacer que muchos parlamentarios del socialismo democrático se acerquen a ella, porque pueden hacer campaña con ella. A eso se refiere lo de noviembre. Van a decir, ya, está perdida la presidencial, pero voy a tener los votos suficientes para llegar al Congreso. Entonces, el debate va a ser cuánta popularidad tiene la candidata que va a ser electa, o ya sea Toá o Jara.
yo creo que ahí está la pelea entre las dos. Y desde una perspectiva un poco aparte, la democracia cristiana también ha hecho noticia en los últimos días con esta idea de levantar una candidatura alternativa. Sí. Se lo han preguntado harto a los candidatos también, sobre todo de cara a las primarias, pero que también se le pone un escenario difícil a la DC, porque más allá de que quieran esa alternativa, ¿quién podría llevarla? Y la voz de Harold May Nichols ahí que suena, es bastante extraño. Sí, totalmente, porque ahí empiezan las complejidades de la presidencial. En caso que gane Jara, es muy probable que el centro moderado trate de levantar otra figura. Se habla de Frey, se habla de Harold May Nichols, que Independiente está buscando firmas. Me decían que llevaba como la mitad. Lleva la mitad, sí, hasta hoy. Y tienen hasta agosto para buscar firmas, pero si la DC lo apoya, no necesitaría la firma. Entonces, lo que le pasó a Gabriel Boric en su momento. Exacto. Sí. Entonces, hasta Marco Enríquez Ominami decían como una posibilidad, pero yo no sé si lo vemos tan cercano a la DC. Ahora, es una buena jugada llegar hasta es que ahí yo creo que ahí van a dividirse, porque por ejemplo Aedo ha estado más inclinado a apoyar a Jara, o sea, un DC apoyando a Jara, y si ustedes se fijan en las últimas fotos de la última tramo, Jara empieza a rodearse con Alejandra Sepúlveda, ex DC, ahora del Frente Regionalista Verde Social, Laura Albornoz. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces hay un sector que dice y calcula y dice, oye, ¿sabes qué? Ella aprende en ciertos sectores que yo quiero ganar, me arrimo a ese árbol. Entonces yo creo que lo que vamos a ver entre el 30 de junio y fines de agosto, que es la firma de las candidaturas oficiales, es esta negociación para ver si vamos por el camino propio. Particularmente el PPD y la DC están muy complicados porque son partidos muy pequeños ahora, y que atraen muy pocos votos. Entonces, quedarse aislados ellos en una lista parlamentaria, el Partido Liberal, la DC, el PPD, sería muy complejo para ellos mismos, porque peligra su sobrevivencia. O sea, de eso estamos hablando, de que la DC quede sin cupo. Sí, más allá del aislamiento de la DC, el PPD también, pero tiene el respaldo de que Carolina Toá lleva su nombre como partido. Es que gana, y el apoyo al socialismo democrático, pero ella es del PPD. Ese aislamiento de la DC no es menor, porque Carolina Toá ha hablado mucho, de hecho aquí ayer también lo comentó con nosotros, esto de lo que ella apunta de una centro derecha, que ella cree que hay un votante, sin querer sobrepasar la línea de decirle a un votante de derecha constante que vote por ella, porque ella recalca muchísimo de que cree que las personas de izquierda son las que tienen que ir a votar a estas primarias, no quiere sobrepasar esa línea, pero la DC, marcando ese centro, también toma una decisión de desmarcarse de esa centro derecha a la que apunta Carolina Toá, y eso puede ser súper relevante para el voto que todavía está indeciso para este domingo. Un voto, quizá ella misma dijo, de Bópoli, por ejemplo, que podría votar por ella el domingo. Sí, yo honestamente creo que las tesis, esto de que la derecha sale a votar en las primarias, no es cierta. O sea, lo que se ha demostrado en las anteriores primarias es que eso no pasa. Si no, hubiera ganado Jadwe en la última elección. O sea, si la derecha hubiera masivamente ido por un candidato, hubiera ido por Jadwe porque le convenía frente a cualquier candidato de derecha. Pero hay otras teorías de que dicen que todo lo contrario, que hay sectores de derecha que hicieron el llamado a votar por Gabriel Boric para que no saliera Daniel Jadwe, porque cómo iba a salir, más allá de la conveniencia para ellos, cómo iba a salir un comunista. Pero por eso, o sea, es contradictorio ir a votar, claro, es como, o sea, ahora en el contexto actual, a la derecha hoy día le convendría que ganara Jara, porque es menos probable que llegue una comunista. Ese es como aunque yo creo que la diferencia entre Jara y Toá hoy día, la última 2 semanas, porque en Chile lo que ha pasado en los últimos 10 años es que la decisión del voto se toma muy cercano a la elección. Uh-huh. Hoy día, esta semana, ahora,
seguramente ustedes o gente más así como conectada con él, empiezan a escribirle, oye, ¿por quién voto? No sé si les ha pasado a ustedes. Sí. A mí por lo menos me empieza a pasar con mi familia, con amigo, una tía, me dice, Claudito, ¿por quién tengo que votar? Entonces uno empieza a decirle cuál es el escenario. ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece este otro? Entonces, sí. yo nunca digo por quién votar. Ya, además estamos en veda electoral. Ahora, la cosa es la siguiente. Jara, la virtud que tiene Jara es que atrae jóvenes y mujeres populares que Toá no está trayendo. Esa es la virtud que tiene y que puede crecer. Ese es un segmento electoral. O sea, le ha ido en todas las encuestas, uno mira las encuestas y le ha ido súper bien en jóvenes. Sí. Ha hecho una campaña de redes sociales muy buena, esta campaña rosa, ha sido muy inteligente de capturar atributos de los cuales hablábamos antes que Toá no está capturando. Por otro lado, Toá atrae ese votante que tú dices, Fran, que tiene que ver con un votante más de 50, que vivió la Concertación, que conoce la historia de que Toá, más moderado, también, que claro y todo eso, pero es más chico ese electorado, tiene menos posibilidad de crecer. Entonces eso lleva a el escenario de, ya, si ese escenario es muy chico porque ha disminuido, o sea, fíjate el voto de la DC de 1 millón o 2 millones de votos a principios de los 90, ahora 600.000, 400.000, entonces es muy poquito. Entonces el desafío para Toá efectivamente es crecer. Pero el problema es que en la campaña se ha notado que ha estado decreciendo y ese es un problema para ella. Estamos conversando con Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. Claudio, bueno, y ahora después de qué es lo que viene, obviamente los candidatos de la derecha están expectantes a saber quién es su principal rival. ¿Cuánto marca esta determinación, las estrategias a seguir para Evelyn Matei, para José Antonio Kast, para Johannes Kaiser, si es que sigue en carrera? Ahí siempre está la disyuntiva de saber si va o no finalmente. ¿Por qué me bajan? Dice. Claro. Sí. ¿Por qué me bajan siempre? Hasta su señora habló. Sí, todos, que no era. Claro, bueno. El tema, sigamos diciendo entonces, estos tres candidatos de derecha están mirando expectantes para saber a quién van a enfrentar. Y no da lo mismo si enfrentan a Carolina Toá o a Janet Jara. Sí, totalmente. Yo creo que el 30 de junio va a ser muy intenso porque el escenario con una y con otra es totalmente diferente. Sí. Con Toá, como decíamos, es un escenario más complejo en términos de la disputa del voto de centro moderado. Y con Jara seguramente va a renacer el anticomunismo, va a estar muy fuerte eso en la agenda, va a ser más ideológico en ese sentido el debate, pero ojo porque también lo que yo decía, hay un votante no ideologizado y que va a mirar atributos blandos, que yo creo que esa es la virtud que tuvo la campaña de Jara hoy día, que no lo tuvo Winter. Winter no supo calcular bien el tono que tenía que tener la campaña. Eso te iba a preguntar también, porque ya vemos a Gonzalo Winter mucho más abajo de Jara y Toá, pero también entender qué lo posiciona ahí, porque todo puede ser el domingo, pero qué lo posiciona hasta hoy ahí, yo creo que va más allá de ser el candidato al Frente Amplio, o haber sido la posibilidad de un gobierno de continuidad del presidente Boric. Son esas estrategias que tú mencionas también. Exacto. Ahí, a principio de la campaña, tú tenés que tomar decisiones estratégicas. ¿Dónde va a estar mi nudo de tensión en esta campaña? Y Winter en las encuestas partió muy arriba con jóvenes, muy arriba, era como, uno miraba las fotos de las encuestas y era así como brutal, lo mucho que lo apoyaban, porque al frente le va muy bien en segmentos 18 a 34 años, y incluso estoy colocando a 34 años como jóvenes. Qué bueno. Y Frank Huerta está muy satisfecho. Me encanta. Ya. Entonces, pero empezó a caer muy fuertemente. Entonces yo creo que toma la decisión de tensionar el tema concertación, 30 años y todo eso, esta cosa de las fotos, esos carteles que sacó, y yo creo que eso no le rindió, no fue suficiente
para enfrentar lo que está haciendo Jara. ¿Habrá influido que se demoraron también en la decisión del Frente Amplio de quién era el candidato? Yo creo que sí. Bogdanovich también fue una gran carta. Y de que Winter no era el candidato inicial. Claro. Exacto, yo creo que ahí hubo un problema de no anticiparse a los escenarios. Segundo, el tema de asumir que ellos son el legado del gobierno. Sí. No lo hicieron en propiedad, así como que renunciaron a ese 30%, que es súper significativo para esta elección, y se alejaron un poquito. Les costó adoptarlo como algo propio. Claro, si te fijas, la figura de Boric no estaba en la campaña en ninguna parte, entonces así como bien chiquitito, y yo creo que fue un error eso, porque el capital político del presidente existe. Claro, sigue existiendo. Nos quedan solamente unos segundos, Claudio Fuentes, quien conversa con nosotros a esta hora, pero también es importante saber que cuánta gente vaya a votar el domingo es importante y relevante para saber exactamente el éxito de una u otra campaña. Mucho se menciona que Carolina Toá necesita de una gran votación en este caso, y en otros casos, claro, hay otros candidatos que para los cuales no necesariamente es un tremendo dato antecedente. ¿Cómo se puede leer eso? Claro, mira, se dice lo siguiente, que mientras menos gente vota va la gente más militante, y por lo tanto eso favorecería a Jara o a Winter. Y ojo con eso, porque Winter no va a sacar una bajita votación. Y no hemos hablado de muleta, también existe. Sí, ojo con muleta. Sí. Como la frase de ojo con muleta. Sí, oye, bueno, entonces sí, efectivamente la participación es relevante, pero yo no estoy tan seguro que mientras más gente vota, mejor le va a Toá. Puede darse en algunos escenarios porque depende quién vaya a votar. Si van masivamente los jóvenes, por ejemplo, eso no le va a favorecer a Toá. Eso le favorecería a otras candidaturas, como a Winter y a Jara. Entonces, un poco depende la geografía de dónde van a ir a votar. Generalmente las mayores bolsones de votación han estado en las últimas elecciones en Valparaíso y Santiago, y por lo tanto ahí se va a decidir la elección. Por eso ayer también termina su cierre de campaña, Toá lo hace en Valparaíso. Claro. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Claudio. Veamos qué pasa el domingo. Vamos, chao. Llegamos al final de esta semana en hora clave, las 8:58. Tenemos ganador del libro, es Roberto Rivera, @SharkArts. Felicidades, Roberto. Se lleva este libro de Alberto Rojas, Un Mundo en Guerra, que además viene autografiado, porque lo autografió es único. Alberto, así es que va a estar aquí esperándote, y por supuesto vamos a contactar a Roberto Rivera para entregarle este libro. Vamos a seguir con más sorteos también de libros la próxima semana, y nosotros ya nos vamos. El lunes sí o sí hablamos. El lunes análisis completísimo a esta hora de ese resultado de las primarias. Sí, nos vemos ahí. Viene Clave Morse, que esté muy bien. Chao, chao.